Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestro estudio bíblico en esta hora y como siempre vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él dirija nuestros pensamientos y nuestro estudio en esta hora. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos ayude a entender tu mensaje, tu palabra. Y que seas tú quien edifique, Señor, en esta hora nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos compartir con nuestros hermanos y quienes nos rodean lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra palabra de hoy, nuestro estudio para hoy es una fecha especial, es día de Pentecostés. Y cómo poder entender o saber de qué se trata esta fiesta, esta celebración. Y como ejemplo quisiera platicarles algo. Cuando su equipo favorito del deporte que a usted más le guste gana el campeonato, para usted es una gran fiesta. Para algunos es esta época también, las graduaciones de las escuelas. Es una gran fiesta por el logro alcanzado. Un cumpleaños recordando el día en que llegamos a este mundo. También es la independencia, una celebración grande en cada uno de nuestros países y aquí para nosotros no es diferente. El 4 de julio celebramos la libertad, la oportunidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos, de salir, de movernos y otras cosas que implica el ser libres. Todas estas cosas son motivo de fiesta. Y Pentecostés no es una cosa distinta, es realmente una fiesta. Quizás nosotros no estamos acostumbrados a tener esta fiesta, pero para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, es una fiesta grande. Ellos no la conocen tal vez con ese nombre, pero le llamaríamos en español la fiesta celebrada 50 días o 7 semanas después de la celebración de la Pascua. Se llama también la fiesta de las cosechas o la fiesta de las semanas. Y es una fiesta, realmente es una fiesta de acción de gracias por las cosechas. La marcaban las cosechas de la cebada y del trigo, y eran de estas cosechas que se presentaban los primeros frutos delante de Dios. Y a este periodo de 50 días es que se le llama la fiesta de Pentecostés. Algunos estudiosos judíos también asociaban esta fiesta de los 50 días con relación a haber recibido la ley en el monte Sinaí. Ahora, un pasaje específico en la palabra de Dios que nos diga esto, realmente no lo hay. Tendríamos que meternos a todo el estudio de esas fechas y quizás llegaríamos también a esta conclusión. Lo importante es lo siguiente: 50 días exactamente después de la celebración de la Pascua era celebrada esta fiesta de Pentecostés, palabra en griego que significa exactamente eso, 50. Ahora, si era una gran fiesta para el pueblo de Israel, no es casualidad que hubiese una multitud reunida en Jerusalén para estas fechas. Es una fiesta grande para ellos, o era una fiesta muy grande. Si usted es curioso, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hay gente de todos los lugares conocidos en el mundo de aquel entonces. ¿Qué es lo que celebraban? La salida de Egipto. Con la Pascua empezaba esta celebración. La entrega de la ley de Moisés, probablemente. Las primeras cosechas, esto es con toda seguridad, porque en el Antiguo Testamento usted puede encontrar las fechas y las celebraciones de las cosechas. En otras palabras, o en pocas palabras diríamos, había muchas razones para celebrar. Y esto es lo que hacía esta fiesta muy importante en esos días. Insistimos en esto. ¿Por qué había tanta gente en Jerusalén? Si usted ve el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque han estado ahí desde la celebración de la Pascua, los 50 días, hasta la llegada de la fiesta de Pentecostés. Vamos ahora al libro de Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4. No vamos a leer todos los versículos, solamente algunas partes de ella. Les invito a que ustedes lo hagan en sus casas. La lectura completa les va a ayudar mucho más todavía. Y vamos a ver qué sucede en especial este día de Pentecostés
en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, y nos dice estas palabras en el versículo 4 en especial: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Otras cosas que nos encontramos ahí descritas: hubo un viento recio, es decir, había ruido, algo que era notorio, algo que llamaba la atención, lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y luego nos dice aquí que hablaron otros idiomas, al menos en ese tiempo, y las maravillas de Dios. Y nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 11, cretenses, árabes, todos ellos, los que están ahí reunidos, dice: les oímos hablar en nuestras lenguas. Es decir, ellos entendían qué era lo que los discípulos estaban diciendo, y que decían y hablaban las maravillas de Dios, glorificaban a Dios. Y esto coincide con cualquier otra fiesta. Usted en una fiesta no está hablando de cosas tristes. En una fiesta usted está hablando de las cosas alegres, de las cosas que tienen motivo de celebración en ese momento. Así que en esta ocasión no es diferente lo que los discípulos están haciendo. Lo que ellos están haciendo es glorificar a Dios, y todos los que están ahí reunidos les oyen hablar las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 14. Una vez que todo esto ha sucedido, dice Pedro en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Otra vez la confirmación. ¿Quiénes están recibiendo en este momento el mensaje? Judíos, es decir, gentes que ya conocen, personas que conocen el Antiguo Testamento, que conocen la historia de la palabra de Dios hasta ese momento. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una vez que Pedro se levanta y les explica el mensaje de Jesucristo, y empezando desde el Antiguo Testamento les va explicando qué es lo que está sucediendo en ese día, les hace referencia a las profecías de que esto tenía que ocurrir. Y una vez que el mensaje de Jesús es presentado a estas personas, dice aquí en este versículo: los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron en el evangelio de Jesús, en el evangelio del reino que hemos mencionado antes, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mire, de momento usted pudiera pensar: 3,000 que aceptaron a Jesús en una sola reunión es un número grande. Sí, recordemos que ese día había muchas personas en Jerusalén, así que en ese sentido no debiera sorprendernos que hay 3,000 personas que creyeron en el mensaje de Jesucristo. Ahora, este es el primer evento, la primera vez que se presenta esta situación en el día de Pentecostés, que están todos reunidos, están en oración, están buscando al Señor, se predica el mensaje de Jesucristo, y hay quienes reconocen y aceptan el mensaje del reino, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del evangelio. Hay algo que sucede en particular en ese día, pero vamos más adelante a un segundo evento. En Hechos capítulo 8, versículo 14, se nos narra otra historia similar en algunos detalles. Versículo 14 nos dice así la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este pasaje no es muy específico en cuanto a cómo supieron los apóstoles, los discípulos, y en especial Pedro y Juan, que fueron enviados a Samaria. No nos especifica mucho cómo es que ellos supieron que los hermanos en Samaria habían recibido el Espíritu Santo. Pero podemos suponer, y con justificada razón a como está el texto, podemos suponer que lo que sucedió es que nuestros hermanos en Samaria, y digo nuestros hermanos porque creyeron en Jesús, tuvieron el mismo evento que ocurrió y que nos describe Hechos capítulo 2. Es decir, que hablaron en lenguas, hablaron las maravillas de Dios, los que habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, otro detalle interesante aquí:
En el primer evento, en Hechos capítulo 2, quienes reciben el Espíritu Santo son judíos. Ahora, en este segundo evento son samaritanos. ¿Qué es lo importante o interesante aquí? Los samaritanos no son queridos por los judíos, realmente son menospreciados por haberse mezclado con los cananeos durante las deportaciones en Asiria y Babilonia. Entonces, no son gente que los judíos dijeran quiero convivir con ellos. Si usted revisa el pasaje de Jesucristo cuando habla con la mujer samaritana, ella le dice: judíos y samaritanos no nos llevamos bien. ¿Cómo es que tú quieres platicar conmigo? ¿Cómo es que te diriges a mí? Entonces, podemos darnos cuenta que era un grupo que para los judíos era como diciendo háganse a un lado. Pero el Señor les está diciendo algo, y en especial en este momento a Pedro y a Juan. También los samaritanos están recibiendo el Espíritu Santo. Y por eso podemos también decir, ¿cómo podía Dios demostrarle a Pedro y a Juan que era el mismo Espíritu Santo que estaba actuando en ellos? Debió ser la misma señal que Pedro y Juan habían experimentado en Hechos capítulo 2. Ahora, vamos a un tercer evento que nos narra el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Algo que es tal vez en este momento importante aclarar. Siempre decimos el libro de Hechos, y a veces decimos el nombre un poco más largo, y libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que nos está diciendo su nombre? Nos está diciendo las cosas que pasaron en el tiempo de los apóstoles. Los evangelios para nosotros es claro, es las cosas que sucedieron en el tiempo que Jesús anduvo aquí con los discípulos. Libro de los Hechos, las cosas que sucedieron en el tiempo de los apóstoles. Y aquí, en el capítulo 10, nos está hablando de un evento que es conocido como el mensaje que Pedro presenta en la casa de Cornelio. Y aquí hay algo interesante. Cornelio no es judío. Es más, Cornelio es un soldado romano. Son gentiles los que escuchan por primera vez sobre el mensaje de Jesús, y también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Y otra vez, ¿cómo es que los judíos, y en este momento Pedro, y dice en el versículo 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, judíos que habían creído en Jesús y que habían ido con Pedro a la casa de Cornelio a predicar el mensaje del evangelio, se dan cuenta que sobre los gentiles, es decir, sobre los no judíos, también se derrama el Espíritu Santo. En estos tres eventos podemos llegar ahorita a una conclusión. El mensaje de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, no es solamente para los judíos, es también para los samaritanos. Pero ahora, al llegar al caso de Hechos capítulo 10, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es también para los gentiles, es decir, no son judíos, pero también pueden recibir el Espíritu Santo. Y en eso usted y yo hoy podríamos decir, dado que no somos judíos, y al no ser judíos, de acuerdo con la palabra de Dios, seríamos gentiles o considerados como gentiles. Y gracias a Dios que también para nosotros como gentiles está derramándose el Espíritu Santo como una señal de Dios. Ahora, vamos a un cuarto evento del que nos habla la palabra de Dios. Hechos capítulo 19. Ya han pasado algunos años para cuando se presenta esta historia en Hechos capítulo 19, y vamos al versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Detalles curiosos, al menos en este punto y en este momento. Ya no están en la región de Judea, es decir, ya no están en los alrededores de Jerusalén, ya no están en la zona de Samaria, ya no están hablando a gentiles, ahora están hablando a prácticamente un grupo de griegos.
en la región de Éfeso. Y si recordamos, Jesucristo les ha dicho a los discípulos que iban a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En este momento podemos estar diciendo que se está cumpliendo también lo que Jesucristo les dijo acerca de que iban a recibir poder para hablar del evangelio hasta lo último de la tierra. Y en aquel entonces hablar de Éfeso, no precisamente lo último de la tierra, pero ya era bastante lejos de Jerusalén, y que el mensaje de Dios ya se está extendiendo al mundo conocido. Y esto ocurre en Éfeso, y la pregunta que Pablo hace a estos creyentes, les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo? Es decir, era algo importante que el cristiano en ese tiempo, y hoy en día es algo importante, que el cristiano pueda decir y pueda experimentar en su propia vida el poder del Espíritu Santo. Y estos cristianos, bueno, podemos llamarles cristianos en Éfeso, nuestros hermanos en Éfeso dicen: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Es decir, no sabían que existía el Espíritu Santo. Versículo 3 del capítulo 19. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos habían escuchado el mensaje a través de Juan o de los discípulos de Juan el Bautista, y esa es la respuesta que ellos dan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Se nos vuelve a repetir aquí algo que hemos visto en los otros eventos. Y hay al menos dos aspectos que quiero remarcar en esta hora. Si nos damos cuenta, en los 4 eventos que se mencionan, hay algo que tienen los 4 eventos en común como primer detalle. Todos han recibido la enseñanza de Jesús. Todos han recibido el mensaje del evangelio. Todos han escuchado que a través de Jesús es que usted y yo podemos alcanzar la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna como recompensa. Todos estos 4 grupos que hemos estudiado, los 4, lo primero que han recibido, lo primero que han aprendido, lo primero que han entendido y lo primero que ellos están experimentando es la salvación a través de Jesús. Otra cosa que podemos encontrarnos en común, y es muy evidente al menos en el primer caso, los discípulos han estado en oración. Por lo menos durante 7 días, por lo menos durante una semana ellos han estado reunidos, y si leemos en el libro de los Hechos se nos menciona que eran alrededor de 120 los que estaban ahí congregados. Ellos han estado en oración. En el caso de Samaria, ellos ya escucharon el mensaje del evangelio, han estado buscando de Dios. En el caso de Cornelio, la historia nos dice que él estaba buscando de Dios hasta que manda a llamar a Pedro para que le presente el mensaje del evangelio. Y aquí en Éfeso son creyentes que están reunidos porque ya están juntos, y Pablo los encuentra y es cuando les presenta entonces el mensaje completo de Jesús. Habían escuchado de Juan el Bautista el mensaje y ahora les dice: sí, lo que Juan predicaba era la venida de Jesús. Les presenta el mensaje, creen en el mensaje del evangelio de Jesucristo, y entonces cuando Pedro está orando por ellos, y aquí es donde está el detalle común entre todos los grupos también, están en oración, y cuando están en oración viene sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe Pablo que ellos recibieron el Espíritu Santo? Porque le sucede lo mismo que en el pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí agrega un detalle la palabra de Dios. Hablaban en lenguas, lo mismo que ha ocurrido en los otros pasajes, pero también nos dice que profetizaban. Y aquí el uso de la palabra profetizaban no era que hablaran de cosas del futuro. Estaban hablando las maravillas de Dios. Estaban predicando, estaban compartiendo lo que ahora había en las vidas de ellos, el conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Otra
situación en común entre estos 4 eventos. Es el hecho de que los 4 grupos, o por lo menos 3 podemos afirmarlo con toda certeza, hablaron en lenguas. Una señal que para los discípulos de ese tiempo era una señal que no había modo de equivocarse, no había modo de confundirse, que era Dios el que estaba actuando en los nuevos creyentes. Por último, otro detalle que nos encontramos en común en estas 4 narraciones. Como resultado de que el Espíritu Santo llega a los creyentes, ocurre algo impresionante. Ocurre algo muy poderoso. En los 4 grupos empiezan ellos a predicar y hablar el mensaje del Evangelio. El primer caso, que es muy evidente, es el de Pedro. Se levanta y lo hemos visto antes, que decía: yo voy a estar contigo, Señor Jesús, hasta el final, pero a la hora de la hora corre. Se esconde, niega a Jesucristo. Pero ahora que ha venido sobre Pedro el Espíritu Santo, está predicando a una multitud, que aún esa multitud se sorprende y reconocen: si es de Galilea, ¿de dónde tiene ese conocimiento con el que ahora está hablando? ¿Cómo es posible que alguien que no había estudiado, ahora al menos ellos pensaban que no había estudiado, y si decimos que no había estudiado, pues estaríamos en un error? Estuvo 3 años con Jesucristo, así que después que era conocido como alguien de poca educación, y ahora está escuchando la gente cómo habla Pedro, y dicen: aquí hay algo diferente. Era evidente que Pedro era alguien diferente. ¿Cómo es posible que Pedro fuera diferente? Por el poder del Espíritu Santo que ahora está actuando a través de él. Lo mismo sucede con los otros creyentes, y en especial este último pasaje del que estábamos hablando, de Hechos capítulo 19, versículo 6, que recibieron el Espíritu Santo, están hablando en lenguas, pero no solamente se quedan ahí, sino que también empiezan ellos a profetizar, empiezan a predicar el mensaje de Jesucristo. Ahora, es evidente que los discípulos lo han hecho. De otra manera, Pedro y Juan no hubieran ido a Samaria. Es evidente que Pedro también lo está haciendo, porque de otra manera Pedro no hubiera ido con Cornelio. El Espíritu Santo le ha hablado. Recordamos aquella escena de que ve en visión, mata y come animales que según el pueblo judío ellos no hubieran comido nunca. Pedro entiende que Dios le está diciendo: ve y háblale a los gentiles, porque también para ellos es el mensaje del Evangelio. Todas estas cosas están en común en el libro de los Hechos. Es decir, las cosas, decía yo hace un momento, cosas que sucedieron en el tiempo de los apóstoles. Pero también podemos decir que son cosas que suceden en nuestros días. Alguien que ha recibido el mensaje de Jesucristo y que está buscando de Dios, la dirección de Dios, que está en obediencia a Dios, también se va a manifestar en él el poder del Espíritu Santo. También es alguien que va a salir y va a estar predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo pone en nosotros el anhelo, el deseo de decirles a otros: Jesús ha cambiado mi vida, Jesús ha transformado mi vida. Yo vivía sin esperanza, pero ahora sé que tengo un lugar al cual puedo llegar una vez que mi vida termine aquí en este lugar, aquí en la tierra. Pero hay más cosas. Nuestro tema de estudio anterior era acerca del fruto del Espíritu y la lucha que tenemos contra las obras de la carne. Mire, como creyentes en Cristo, usted y yo necesitamos del Espíritu Santo también para ello. ¿Por qué? Porque es el fruto que produce el Espíritu Santo en mi vida personal. Digamos un aspecto que no es precisamente lo que se está mencionando aquí en el libro de los Hechos, pero es resultado del Espíritu Santo en mi propia vida. El fruto del Espíritu manifestándose en la vida de los creyentes para una vida que agrade a Dios. También tenemos otro aspecto, el aspecto de los dones del Espíritu Santo, que se manifiestan para edificación de la iglesia, dice la palabra de Dios. Los dones a través de los cuales Dios ayuda a que usted, como creyente en Cristo Jesús, pueda crecer, pero no solamente para que usted pueda crecer, para que también usted pueda ayudar a otros creyentes a crecer en su vida espiritual. Pero también el Espíritu Santo es el poder de Dios
manifestándose por medio de los creyentes para la extensión del reino de los cielos. Mire, usted no va a ser salvo porque habla en lenguas. Usted no va a ser salvo porque puede decir que tiene el Espíritu Santo. Usted va a ser salvo porque cree en el mensaje de Jesús, en el Evangelio. Ahora, usted no puede tener el Espíritu Santo si usted no tiene a Jesús en su corazón, si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Son cosas que van juntas. Somos salvos por creer en Cristo Jesús, pero Dios tiene un propósito en los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que usted pueda compartir con otros, con aquellos que le rodean, el mensaje de salvación que hay a través de Jesucristo. ¿Y cómo puede ser esto? Solamente a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y solamente como repaso ahora en este momento, el poder del Espíritu Santo viene al creyente en Cristo Jesús. Y lo primero que va a pasar es que usted puede vivir su vida de santidad agradando a Dios. Otra cosa que va a suceder, en usted va a haber dones del Espíritu Santo que Él reparte como Él quiere para que usted pueda manifestar el poder de Dios para edificación de la iglesia. El Espíritu Santo viene a su vida, a la vida del creyente, y usted va a poder ver el poder de Dios manifestándose en la extensión del reino de los cielos. Hay muchos testimonios que usted puede escuchar y puede ver de quienes dicen cómo han recibido el poder del Espíritu Santo y han visto milagros, no solo en su vida, sino en la vida de otras personas. Por lo pronto, la invitación para cada uno de nosotros. ¿Has creído en Cristo Jesús? Qué bueno, gracias a Dios, y eso es importante, la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Pero también es otra pregunta, como la hace Pablo a los hermanos en Éfeso. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Si usted no había escuchado que existía el Espíritu Santo, ahora ya lo sabe. Si usted no sabía qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida, ahora ya lo ha escuchado. ¿Qué es lo que resta? Si usted no ha podido experimentar el poder del Espíritu Santo para compartir el mensaje del Evangelio, es tiempo tal vez de que usted se ponga en oración y que usted busque el poder de Dios manifestándose en su vida para predicar el Evangelio, para que pueda usted vivir agradando a Dios, para que pueda usted ayudar a otros hermanos a crecer en su vida espiritual. Vamos a tener un momento de oración, buscando cada quien en lo personal que el Señor pueda manifestarse, que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Les invito a que lo busquen, hermanos, y vamos a orar en esta hora y vamos todos juntos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor, la honra y la gloria por la bendición y la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti en esta hora, buscando, Señor, que en nuestras vidas se pueda manifestar el poder de tu Espíritu Santo para testimonio a quienes no te conocen, para que otros puedan conocer tu mensaje, escuchar tu palabra, Señor, y también para que podamos estar delante de ti viviendo una vida que te agrade y que sea para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.